Esta capacidad de elegir, ya voy mal, esta capacidad de elegir me lleva a lo siguiente. Quiero que piensen un momentito, voy a jugar con una metáfora con la que, bueno, yo estuve trabajando una semana completa, 12 horas todos los días, son 7 días, 12 horas, y yo me la voy a comer aquí en 5 minutos, con lo cual a esta metáfora hay que cambiarle y buscarle muchísimas cosas. Pero yo sí os puedo contar que me cambió mi vida, y sé que ha cambiado parte de cómo yo he educado a mis hijas. Ellas también lo saben, y saben que de esto dependían muchas cosas. Es una leyenda sufí, y antes de contar la leyenda sí quiero comentarles que en la comunidad sufí el concepto que tiene de tigre no es depredador, ¿ok? Es líder, pero no depredador. No lo perciban como lo podemos percibir nosotros, porque si no, la leyenda no la podríamos entender bien. Pero en la base de esta leyenda van a encontrar muchos rasgos de cultura judío-cristiana posterior y de otras muchas cosas que tenemos dentro de nuestra comunidad. La leyenda es fácil. Había una tigresa que estaba preñada y tenía mucha hambre y pensó: si cazo, puedo perder, puedo malparir, pero si no cazo, puede que no tenga fuerzas para parir y puedo malparir también. ¿Ustedes qué creen que hicieron? ¿Qué hizo? ¿Cazar o no cazar? Bueno, pues hay parte de la sociedad que caza y parte de la sociedad que no caza. Como tigresa y como animal sublime para los sufís, la tigresa caza. Porque cazar es hacerte dueño de tu destino. No cazar es esperar al destino y dejarte a la suerte. La calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. Mis pensamientos determinan mis acciones y los resultados o las consecuencias de mis acciones dependen de mí, no dependen de las circunstancias que hay alrededor. Por tanto, la tigresa decide cazar. Se monta arriba de una colina, divisa un rebaño de ovejas que había abajo. Las ovejas son felices, las tías, van para donde las llevan. De vez en cuando se muere una, pero con el montón que hay, no quiero decir tampoco. Divisa las ovejas, ve una sana pero débil, ataca, la mata, se la come y del esfuerzo de la caza pare un tigrito precioso. Pero claro, el esfuerzo había sido tan grande que se produce una hemorragia interna y la tigresa muere. Por lo tanto, la estampa que queda es una tigresa muerta, un tigrito recién nacido y un montón de ovejas alrededor. ¿Pero por qué están las ovejas? Porque las ovejas, como pusilánimes que son, cuando pasa la amenaza, vuelven al sitio, no se van. Las ovejas solo corren cuando el depredador ataca, pero si no conviven con ellos. Solo tenéis que echar un vistazo al telediario, estamos todos juntos. Solo cuando atacan, corremos, pero luego ya nos vamos a casa, dormimos después de la movida y al día siguiente otra vez todos juntos, ¿no? Pues esto es igual. Esto es igual que cuando vemos en la 2, bueno, nunca lo vemos entero, pero en el documental de la 2 del mediodía, y tú ves a todas las cebras por allí correteando y los leones en medio. ¿No habéis pensado nunca por qué no corren? Bueno, pues no, le da un punto al león, sale a correr y dice: mírala, serán tontas porque no he salido antes. No, funciona así. La naturaleza es así de estúpida, de divertida, ¿no? Bueno, pues el tema es que el tigrito con lo primero que se encuentra es con una oveja. Se huelen, se acercan, se gustan y la oveja amamanta al tigrito. ¡Guau! ¡Qué cómodo! A lo mejor era cole de pavo, no sé, pero la oveja amamanta al tigrito y está protegido y lo protege el rebaño y el tigrito crece y el tigrito aprende a balar. Está estupendo, todas las ovejas para allá y el tigrito también, para el otro lado y también. Pero un día, de pronto, el tigrito ya era adolescente y un tigre adulto se asoma arriba de la colina, se echa las patas a la cabeza y dice: ¿pero cómo es posible? Ese pedazo de ejemplar de tigre viviendo como una oveja. ¿Qué puedo hacer? Dice: ya está, voy a bajar, voy a matar a una oveja, voy a obligar al tigrito a que coma oveja, se da cuenta que él no es una oveja. Baja, mata, obliga al tigrito a comer oveja, y al principio el tigrito dice: me estoy comiendo a mi hermana, y luego dice: bueno, no está tan mala. Es posible, pero termina de aquella operación, se limpia los morros y sigue balando y comiendo hierba, y dice el tigre adulto: no he hecho nada, no he hecho absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Dice: ya está, pero voy a llevar al río. Lo
Lo voy a asomar al río y cuando se vea, verá que no es una oveja. Se lo lleva al río, lo asoma, el tigrito se mira y dice, uy, qué oveja más fea soy, pero oveja. Pero oveja. Esto es la vida, la vida misma. Tanto está así que está el tigre adulto pensando y dice, ya está, me equivoqué. Intenté que el tigre viera que era tigre de fuera hacia adentro. Tiene que sentirse a sí mismo para saber que es un tigre. Así que le atacó. Le lanzaba las garras, le rugía, lo cabreó de tal manera que el tigrito adolescente hubo un momento que al principio empezó balando, pero al final le lanzó la garra y sin saber cómo rugió. Cuando el tigrito adolescente rugió, se escuchó a sí mismo, descubrió que no era una oveja, descubrió que era un tigre. Dicen los sufís que todos los adolescentes tienen que rugir para sentirse y escucharse a sí mismos y después poder seguir creciendo. Esto es como un poco Piaget a los sufí. Cambiamos de estructura. Pero, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es la capacidad de elegir, porque ¿en qué se diferencia un tigre de una oveja? La diferencia es que el tigre elige, la oveja hace. Si yo cojo un objeto cualquiera, y lo tengo en la mano, y le pregunto a la oveja, ¿por qué se ha caído? ¿Qué me contesta la oveja? Por la fuerza de la gravedad. No tiene arreglo. Es la fuerza de la gravedad. Sin embargo, ¿qué me contestaría el tigre? Porque yo lo he soltado. Aquí está la clave de la educación de nuestro hijo. Las cosas pasan o tú decides que pasen. Porque si las cosas pasan, chicos, échense a dormir. No tenemos nada que hacer, está la cosa como para hacer algo. Nada. Pero si las cosas pasan porque yo lo decido, porque yo tengo la capacidad de elegir, la capacidad de elegir me da además la opción de fracasar. Y este es el otro tema. Límites y besos para que nuestros hijos aprendan a fracasar. Porque si yo tengo en mi casa, tengo un tigre y tengo una oveja, y llueve, fuera llueve muchísimo, y de pronto entra la oveja y está todo mojadita, y le digo, oveja, ¿por qué estás mojada? Porque llueve. Entra el tigre todo chorreando, tigre, ¿por qué estás mojado? Porque no tengo paraguas. La oveja nunca tiene arreglo. El tigre cambia la vida. No estoy hablando del tigre protector, ojo. No estoy hablando. Estoy hablando de entrenar a nuestros hijos en la elección, desde el beso y desde el límite que les permite equivocarse y fracasar. En casa está terminantemente prohibido decir ha sido sin querer. Esta frase está prohibida. Hombre, es que solo faltaba que hubieras roto el jarrón queriendo. Entonces te llevo a la cárcel, llamo a la Guardia Civil. Está prohibido decir ha sido sin querer. Está prohibido pegarte, empujarte y decir perdón. ¿Cómo que perdón? No tiene sentido. Con el profesorado que trabajo igualmente. Que ha sido sin querer ya lo sé. Es que eso es obvio. El valor, como en la mili se supone, ¿no? Es que solo faltaba que hubiese sido queriendo. ¿Ok? ¿Qué hacemos con el lenguaje? Responsabilizar a los chicos y a las chicas de las decisiones. ¿Pero a qué nos entrenan? A todo lo contrario. Hagamos un símil, y un símil un poco, además, pues cómico. ¿De qué pasa con un zagal? Que yo me voy a meter un poco con el profesorado, pero que podría hacerlo es por meterme un poco con todos los bandos, ¿vale? Que podría hacerlo igualmente con la familia. Llega un chico a clase, y yo soy la seño, y ayer puse tarea, y le pregunto a esta chica, ¿tus tareas? Y me dice, no las tengo. ¿Por qué? Y me dice, porque se fue la luz. Yo soy una señora que cuando las tareas no están pongo un negativo, ¿vale? ¿Cómo que se fue la luz? ¿Dónde vives? En tal sitio. Pues yo conozco a tu tía. Me voy a enterar si se fue la luz. O sea, esto es Dios, más o menos, ¿ok? Como no haya sido, por ahora me paro. Le pregunto al siguiente, ¿tu tarea? Y me dice, no la tengo. ¿Por qué? Se rompió la impresora. Pero como dejaste que se rompiera la impresora, de todos modos sabes que tu madre viene a recogerte a la salida, le voy a preguntar, a ver si esto, o sea, la moralidad heterónoma siempre. Le pregunto al tercero, ¿tu tarea? Y me dice, no la tengo. ¿Por qué? Porque me fui a jugar. Qué poca vergüenza. Un negativo, pero un negativo de los de verdad, ¿ok? A este un negativo. Y aquí tengo a un cuarto y le pregunto, ¿tu tarea? Me dice, no la tengo. ¿Por qué? Dice, se murió mi abuelo. ¡Ay, pobre! Te acompaño en el sentimiento, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué estoy
estoy haciendo? Estoy repartiendo justicia para potenciar la moral heterónoma. Porque en el primer caso, la culpa de no hacer su tarea es de Endesa. Ella, nada. En el segundo caso, es de HP. Él, nada. Y en el tercer caso ya ni te cuento. Este va a descubrir que matar a su abuelo de vez en cuando es un chollazo. Claro. ¿A quién machaco? Al único que eligió. Al único que decidió machaco. ¿Cuál sería la opción? Si la norma, el límite, es un negativo, se fue la luz, una velita, princesa, un negativo. Se rompió la impresora, a mano, cariño, un negativo. Te fuiste a jugar, te lo pasaste bien, un negativo. Se murió tu abuelo, te acompaña en el sentimiento, un negativo. Claro, pero ¿cómo distribuimos los límites? Los hacemos tan absolutamente subjetivos que nuestros zagales se convierten en marionetas manipuladas, asesoradas, justificadas y disculpadas. ¿Por qué llegan los nanos tarde al cole? Porque hay atasco. Porque mi madre no me ha traído. O sea, no soy responsable de nada. Absolutamente de nada. Porque ha sucedido. Mi padre estaba de viaje y no me lo explicó. Nunca tengo la culpa de nada. No es una cuestión de culpa. Si tú no tienes culpa, te sientes muy bien, no eres culpable de nada, pero tampoco eres responsable de nada. Por tanto, eres una puñetera oveja que te desarrollas como oveja, vivirás como oveja y nunca tendrás capacidad de elección. Y una persona que no elige es una marioneta. Una persona que no decide es una marioneta. Una persona que no aprende a fracasar no tiene la posibilidad de remontar. Y la vida es conquistarla, la vida es entrenar a poco para que realmente podamos conquistar cada uno de los fracasos. Me tienes que entrenar a muchas cosas, mamá y papá. Yo soy pequeña y ahora van a imaginar ustedes que esto es una fiesta, ¿ok? Esto es una fiesta, yo he venido a esta fiesta, a mí me gustan los chicos, lo confieso, y yo en una fiesta quiero bailar. Vivir es invitar a bailar. Yo quiero bailar, tengo que invitar a un chico a bailar. A lo primero que ustedes me han tenido que enseñar es a visualizar muy bien este contexto para saber a qué chico invito. Porque si yo invito no lleva alianza ni uno, era lo que estaba mirando. Si yo invito a uno que tiene alianza y ese me dice no, ay, que ves que mala suerte tengo, todo me sale mal. No, es que soy torpe. ¿Cómo puedo invitar a bailar a uno con alianza? No tiene sentido. Si yo veo a este chico que me gusta un montón de la mano de esta chica y lo invito a bailar y me dice que no, qué mala suerte tengo, qué mala soy, todo me sale mal. No, soy torpe. Señores, enséñenme a entrar y a buscar a quién. Pero no solo eso. Este me gusta, ¿qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Tampoco tiene alianza, no tiene alianza ni uno. Este está bien, esto está bien. Pero lo siguiente que ustedes me tienen que entrenar es cómo le entro, ¿os acordáis? Oye tú, que si baila, me va a decir que no. Entrénenme, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿no? Tengo más opciones, ¿a que sí? Vale. En este tengo más opciones. Ustedes, que son mi mamá y mi papá, no me pueden asegurar jamás que me va a decir que sí. Entrénenme a cómo entrarle, a cómo mirarlo, a ver si o no, a ver si está de la mano de la chica. Entrénenme a todo esto, pero entrénenme a que después de hacer todo, yo voy a llegar y le voy a decir bailas y él me va a decir no. Y yo voy a estar triste, muy triste. Y tú no me suplas de ninguna manera mi tristeza. Entréname a superar ese fracaso y a que dentro de una semana le entre a este. ¿Ok? No, pero entonces llega mi mamá y mi papá y me dice, no te preocupes, te compro una moto. Que no lo sé, pero compensa. Que no lo sé, pero compensa. No sufra, hijo. No te invitaron a esa fiesta de cumpleaños. No pasa nada. Te llevo al Parque de la Ciencia. Pero hombre, ¿qué tenía que ver esto? Sí, a ver a los delfines, compensamos. No. Déjame que me caiga. Échame un cable para que me levante. Vente a mi lado y dime, estoy aquí, lloro contigo, te quiero a morir. Pero te levantas tú solito, te levantas tú solita. Déjenme que tome mis propias decisiones. Y entonces déjenme elegir y enséñenme a fracasar. Límites y besos. Las dos cosas. Déjenme elegir y déjenme fracasar, porque si no, nunca
nunca voy a conquistar el mundo, que lo necesito desde mi propia autonomía. Ustedes, como mi mamá y mi papá, no pueden nunca conquistar el mundo por mí. Tengo que ser autónoma. Y para ser autónoma me tiene usted que dejar de la mano. Me tiene usted que dejar que busque yo sola a mi pareja, que os estoy viendo por las discos de alrededores, porque se lo hacéis absolutamente todo. Con esta autonomía, con estas posibilidades me puedo conocer a mí mismo. Y cuidado, el autoconcepto, el autoconocimiento es muy engañoso. Está muy de moda en los medios de comunicación decir que los chicos tienen una gran falta de autoestima. No, si el problema es que la autoestima es muy elevada. El problema es que la autoestima es la leche. El problema es que no se conoce. No puedo construir mi autoestima si previamente no me has dejado construir mi autoconcepto. Dice, no, ya le digo yo que es bueno todos los días, ya le digo que es guapo, que es alto, que es ta. Vale, muy bien. Pero ¿este chico puede hacer un 8000? Estoy hablando de metros de montaña. Ah, pues como no lo sabemos, su autoestima es alta, muy alta. Al tío lo ponen en la base de un 8000 y tira para arriba. A los 5000 muerto. Ay, es que si su autoestima era buena, ya, pero su autoconcepto no. El autoconcepto lo construyo desde los canales de autonomía que me dejas. Yo tengo un chico feo, tengo un hijo feo, es feo, tiene las orejas de punta, los ojos achinados, remolinos en la cabeza, la boca torcida. Y voy al psicólogo y le digo, es que tiene mal la autoestima. No, perdona, es que es feo. Sí, ¿y qué tengo que hacer con ese chico? Tío, eres feo, no pasa nada, busca tus talentos en otro sitio. Lo que no puedo decirte es decir, es que yo no me puedo presentar aquí diciendo el Zapataki. Pues mira, no, tu autoconcepto es fatal, tu autoestima muy bien, ¿verdad? Pero el autoconcepto chungo. Pues esto estamos haciendo con los niños. Los queremos sobreproteger tanto, les queremos evitar tanto el fracaso, que destruimos el autoconcepto en pro de una autoestima que solo es papel cuché, que es mentira. Déjenlos caerse y déjenlos hacer, porque si no, no es posible. Esa autoestima se construirá desde el autoconcepto y desde la autonomía. Y solo así, en una estructura de límites. ¿Pero qué les pasa a los límites? Porque son, no es pequeño, ¿verdad? Son un coñazo. Los límites son un problema, y son un problema para los nanos, y son más problema para las familias. Es decir, ¿por qué no mantenemos límites en educación? Sobre todo en casa. Porque es un rollo. Porque si hay que comérselo todo antes de levantarse de la mesa, y hoy tenemos invitados, es un rollo tener este límite. Porque si nos tenemos que acostar a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30, no lo sé. Y hoy tenemos invitados, es un rollo este límite. Porque si yo hoy estoy de viaje y llego a casa a las 10:30 de la noche, me apetece estar un rato tumbada en el sofá con mis 2 hijas encima. Es un rollo este límite. Porque si habitualmente hay que ducharse después de venir de deporte o después de venir de... y hoy resulta que soy yo la que no tengo... es un rollo este límite. Porque sí, siempre es un rollo los límites. Y los límites a las personas que vivimos muy al límite, dicho de otra manera, muy con el tiempo absolutamente pegado, muy con la norma, muy con, es que los límites resulta que son tan coñazos que también necesitan tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos, y tiempo es lo que malgastamos sistemáticamente. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que es mucho más cómodo educar sin límites que educar con límites. Pero ¿qué le pasa a los nanos que se educan sin límites? Que son absolutamente ovejas insoportables. Son ovejas insoportables. Seguro que habéis descubierto una oveja insoportable en la cola de un gran supermercado cuando el zagal ha dicho eso. Lo habéis visto, ¿verdad? ¡Ay, con este niño! La Tercera Guerra Mundial en la cola del supermercado hasta que el zagal se llevó lo que quiso. Por supuesto, el mundo está a sus pies. No soy responsable de nada. Todo depende de lo que hay a mi alrededor. No puedo escuchar nada. Tenemos que plantearnos límites que necesitan tiempo. Siempre límites cargados de afecto, límites cargados de afectividad, límites cargados de mucho amor, pero límites inamovibles, que no se van los fines de semana de vacaciones, que no importa si tenemos visita. Y pocos. A veces son tantos que son insoportables.
y como son tantos no los cumplimos nosotros. Límites cargados de muchísima afectividad y límites que además conlleven el respeto absoluto por el crecimiento del chico. Límites que nunca comparen al hermano mayor con el menor, ni con la vecina del quinto ni con la del segundo. Límites que no comparen bajo ningún concepto, pero que tampoco etiqueten. Es que eres el verbo ser, en la otra vez que nos vimos ya lo erradicamos del vocabulario, ¿verdad? Pues límites que no etiqueten y que no comparen. Y además, límites que sirvan y sean de modelo. Y límites que no tengan consecuencias extrínsecas al propio límite o a la norma. Que esto es lo más complicado. Cuando yo pongo una norma, si hay un límite de velocidad, la consecuencia es una multa. ¿Y por qué seguimos apretando el pie? Porque, aunque ha bajado y todo lo que vosotros queráis, porque la consecuencia no es directa a la superación del límite. Sin embargo, si yo tengo un accidente por límite de velocidad, probablemente nunca más en mi vida vuelva a superar el límite de velocidad, porque esa consecuencia sí es directa. ¿Ok? Si una norma en casa es recoger los juguetes después de jugar y el zagal, el nano, la nana no los recogen, el límite no es dejarlos sin tele, porque entonces tiene el iPad. Y si le quito el iPad, tiene la DS. Y si le quito la DS, así sucesivamente, no tiene ningún problema. ¿Cuál es el límite? Si los juguetes están en el suelo, el límite es barrer, o sea, la consecuencia es barrer. No te tienes que enfadar nada, no, te quiero muchísimo, mi vida. Pero el barco pirata de los clics está en la basura, a pesar de los 60 euros. Todo, claro, es que esto es muy difícil, pero es muy difícil para la madre, ¿eh? Todo, absolutamente todo, cuando ponemos una norma, tiene que tener una consecuencia directa, porque las consecuencias en diferido a nuestros nanos, por sus características evolutivas, evidentemente no le afectan. ¿Cómo puede estructurarse nuestra familia? Pues mirad, tenemos que encuadrarla en dos ejes. Por una parte, expectativas, límites y control, y por otra parte, amor incondicional. Cuando tengo un no en los dos ejes, la familia es negligente y los chicos acaban mal, acaban en el psicólogo, enganchados o en... Cuando es no en expectativas y sí en amor incondicional, la respuesta a una familia permisiva me da como consecuencia niños, adolescentes absolutamente débiles y sin ningún control, que pueden acabar en el mismo sitio. Al contrario, sucede lo mismo cuando todos son límites, pero no hay una evidencia de amor incondicional, no sucede lo mismo. Consistiría en buscar el equilibrio entre los dos ejes, entre el afecto incondicional y los límites, las normas y las expectativas. ¿Cómo? Evidenciando, entre otras cosas, el afecto entre todos los miembros de la familia. Quererse si vivís en pareja y evidenciarlo delante de vuestro hijo. Cogeros la mano de vez en cuando, delante de vuestro hijo. Besaros o sonreíros a la llegada delante de vuestro hijo e intentar hacerlo con ellos. Evidentemente, dándole una gran importancia al contacto físico. Tóquenlos muchísimo, masajéenlos. Llega un momento en que los adolescentes te dicen, che, bueno, respeto. ¿Os acordáis que empecé por el respeto? Siempre respeto. Pero luego vuelven otra vez. Y si ves que no puedes toquetearle todo el cuerpo, le dices las manos y te doy un masajito. Contacto físico mucho. Eso sí, el contacto físico requiere tiempo. Tiempo. La palabra y la sonrisa. Vuelvo a repetir, como en la otra ocasión, que queda terminantemente prohibido acostarse una noche sin haber reído con la familia 5 veces con ruido. O sea, ustedes ven que van por la número 3 y quedan 10 minutos para acostarse, pues al reír, pero rapidito. Comunicarnos implica escuchar. Comunicar no es que yo hablo muy bien. Lo importante de la comunicación es lo que yo digo, es lo que ustedes se entienden y cómo a partir solo y exclusivamente de la escucha, sin juicios de valor, se evidencia la afectividad realmente incondicional hacia nuestros chicos. Todos los estímulos que tienen en casa no son neutros. Revisen muy bien los estímulos que damos en casa y así entenderemos cuáles son las reacciones de nuestros chicos y nuestras chicas.
propongan retos, marquen expectativas, pero tengan en cuenta que estos son del siglo XXI. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. 3 claves: control del pensamiento, límites y normas, importancia de las metas y los objetivos y control del tiempo. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Propón objetivos, retos y metas y ayúdale con una disciplina metodológica y el amor incondicional a conseguirlo. Y por supuesto, tiempo. Es necesario aprender a controlar el melocotón. Es absolutamente necesario aprender a marcarnos objetivos, a ponernos metas, a que nuestros zagales se los pongan. Y las metas tienen, yo te lo paso todo luego, no te preocupes. Es que la tengo aquí agobiada y yo que estoy pasando sin problema, correo electrónico y os lo paso, como la otra vez. Y respetar el tiempo. Aprendan, familia, que el tiempo es la mercancía más preciada y menos renovable. Si no has abierto todavía el perfume que te regalaron en Navidad, mal rollito, gástalo. Hoy habría sido un buen día. Sí, chicas, hoy habría sido un buen día, que tenía los nanos prestados. Siembra y cosecha. Cuando uno siembra una actitud, cosecha una acción. Lo que sembramos en nuestros hijos no son aprendizajes isofactos, son actitudes. Cuando uno siembra una acción, cosecha un hábito. Cuando siembra un hábito, cosecha un carácter. Y cuando siembra un carácter, cosecha un destino. Yo sé que tú tienes tu destino y sé que estás ocupado y ocupada, que no preocupado, porque el pre lo hemos tachado, en el destino de tu hijo, pero te pediría que pienses un momento en el tuyo. Y si no te gusta tu destino, es muy fácil, no protestes, cambia de actitud. Esto nuestros niños lo pueden aprender, y lo pueden aprender absolutamente de verdad o muy de verdad. Yo quiero terminar esta intervención y la quiero terminar pues regalando una historia que además ha habido una persona que me ha pedido insistentemente. No sé si me la ha pedido porque me la ha escuchado en algún vídeo, en la red o no sé qué, o porque la he contado, da igual, yo se la voy a contar. Y además es una mamá, y además quiero decirle que se la dedico con muchísimo amor, y ahora mismo se me acaba de acelerar el pulso porque estoy viendo el correo. Con todo el amor del mundo se la dedico, y además os lo dedico a toda la comunidad de la comarcal y a todo el equipo educativo de este cole, porque soy un lujo, porque soy una envidia y porque es un placer. Y es que cuenta una leyenda, con todo lo que las leyendas tienen de verdad y todo lo que las leyendas tienen de mentira, que había una vez un señor que vivía en la vieja Alejandría. Aquel señor lo había conseguido todo. Era un tío que estaba bien, estaba muy bien. Había conseguido casi tanto que sus sueños estaban cubiertos. Tenía una casa, era la casa de un labriego. Era una casa preciosa, espectacularmente bonita, muy bonita. Y además de ser una casa muy bonita, aquella casa tenía un patio, y tenía un pozo, y tenía un reloj del sol, y tenía una higuera. Y aquel señor cada mañana cuando se levantaba y veía su casa, su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol, se sentía muy bien. Había conseguido casi todos los objetivos de su vida. Pero un día, cuando se levantó, al mirar su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol, le parecieron menos bonitos. Aquella mañana no se había levantado tan bien como otros días. ¿Y sabéis por qué? Es que aquella noche había tenido un sueño. Y a veces los sueños fastidian la vida. A veces las utopías me rompen un poco la dirección del camino. Pero bueno, no le di importancia. Lo que pasa es que al día siguiente, cuando se levantó todavía peor que el día anterior, porque aquella noche había vuelto a soñar. Y cuando miró su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol, le parecieron más feos aún que el día anterior. Y así sucedió durante muchos días. Y cada vez que lo miraba, no eran tan bonitos como antes. ¿Y sabéis lo que soñaba? Era un sueño bobo. Aquel señor soñaba
que en la vieja Alejandría, en la gran ciudad, en el gran templo, detrás del último muro, había un tesoro escondido, detrás de la piedra más oscura. Y él pensaba, ¿cómo voy a dejar mi casa, mi patio, mi pozo, mi higuera, mi redado de sol, para irme a buscar un tesoro escondido detrás del último muro y la piedra más oscura? Es imposible. Pero una mañana se levantó tan mal que dijo hasta aquí. Cogió sus cosas fundamentales, cargó su mula y se fue a buscar su sueño. Porque dicen que el mundo no está lleno de gente que se equivoca, dicen que el mundo está lleno de cobardes que no lo intentan. Y aquel pensó que tenía que buscar su sueño. Caminó muchos días y al final llegó a la vieja Alejandría. Ató la mula a la puerta del templo y esperó que cayera la noche, porque sabía que si entraba con luz y los guardianes del templo lo apresaban, aquello significaría su muerte. Cuando cayó la noche entró. Pasó el primer muro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Justo cuando sus dedos rozaban la piedra más oscura del último muro, los guardianes del templo lo apresaron. Y al principio pensó, ¿por qué dejé mi casa? Pero luego pensó, porque nunca hubiese sido feliz sin buscar mi sueño. Arriesgué y perdí. Cuando los guardianes del templo lo llevaban hacia su ejecución inmediata, el rey, que aquella noche debía estar un poco aburrido, lo mandó llamar a su presencia. ¡Tráiganlo! Quiero saber por qué ese viejo loco entró en mi templo. Aquel amigo se colocó delante del rey con la cabeza agacha, esperando la sentencia. Y entonces el rey le preguntó, a ver, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió entrar en mi templo de noche? Él, que sabía que tenía todo perdido, con su cabeza agacha le dijo, mi rey, porque tenía un sueño. Soñaba que detrás del último muro de tu templo hay una piedra más oscura, y detrás de la piedra más oscura, un tesoro escondido. El rey se echó a reír y dijo, ¿realmente estás loco para pensar en utopías en 2014 y en educación de tu hijo? Perdón, me he equivocado de cuento. ¿Realmente estás loco? ¿Cómo puedes perseguir un sueño? Eso ya no se lleva, eso no se puede hacer. Pero de todas maneras, hoy me has pillado muy generoso, porque yo soy el rey. Mira, yo soy el rey, y llevo muchísimo tiempo soñando, y hoy te voy a dar una gran lección. Yo soy el rey. Llevo muchísimo tiempo soñando que en la vieja Alejandría existe la casa de un labriego. Una casa preciosa, una casa que tiene un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Siempre sueño que 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, a 2 metros de profundidad, hay un tesoro escondido. ¿Tú crees que yo voy a dejar mi reino, mi trono, para irme a buscar un sueño? Realmente estaría loco. Pero te dije, hoy me has pillado generoso y yo soy el rey. Así que te perdono la vida. Vete a casa y nunca más busques un sueño. Aquel amigo volvió fuera, cogió su mula y con el corazón a 100, como yo lo tengo ahora mismo, corrió hasta su casa. Fue justo a su patio y allí, 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, excavó. Y allí estaba, una gran arqueta de plata llena de monedas de oro. Pues familia, en la tarde de hoy, yo soy el rey. Hace mucho tiempo que desde la ciudad de Granada vengo soñando que hay un montón de mamás y de papás que pertenecen a la comunidad educativa de la comarcal, que en sus casas, en el corazón de sus niños, es donde realmente está el tesoro. Así que iros a casa, buscarlo, porque lo tenéis allí. Hasta siempre.